enfermedad y sanación en el seno de la familia. Lins, desde hace algún tiempo, también trabajas con personas gravemente enfermas. También en este ámbito ha mostrado ser válido tu enfoque terapéutico. Ellinger sí, sobre todo en caso de tratarse de problemas o afecciones causados por implicaciones sistémicas. Lins, ¿y cuáles son los síntomas que mejor responden a una psicoterapia sistémica? Ellinger, podemos apreciar que determinadas enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, tienen también causas sistémicas. El contexto sistémico se muestra en la dinámica ilustrada por la expresión, te sigo, es decir, la persona pretende seguir a otro miembro de la red familiar, enfermo o muerto, cayendo enfermo o buscando la muerte también él. Lo mismo ocurre en el caso de un hijo que ve que alguien en su familia tiende a seguir a otra persona de esta manera, por lo que pretende retenerlo diciendo, mejor que vaya yo que tú. A todo esto aún se añade el deseo de expiar y compensar una fatalidad, buscando a su vez la fatalidad. Conociendo estas dinámicas fundamentales es posible despojarlas de su poder y mitigar el sufrimiento y el dolor. Otros síntomas están relacionados con el movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Así, por ejemplo, los dolores cardíacos o de cabeza frecuentemente expresan un amor retenido, y los dolores de espalda muchas veces se desarrollan cuando la persona se niega a realizar una inclinación profunda ante la madre o el padre. Procedimientos importantes. Lins, ¿cuáles son tus procedimientos terapéuticos más importantes en el trabajo con constelaciones familiares? ¿Cómo los resumirías en unos cuantos puntos principales? Asumir el mando. Ellinger, una vez configurada la constelación, no dejo la solución únicamente en manos del cliente. Así, por ejemplo, no dejo que busque solo el lugar en el que se encuentra bien. Cuando alguien configura la constelación de su familia, en virtud de mi percepción y de mi experiencia me sobreviene una imagen del orden, de la manera en que está perturbado y de cómo debería ser corregido. Esta es la imagen que me guía para buscar la solución. Es decir, yo mismo configuro las imágenes intermedias y la de la solución, pero siempre contando con la colaboración del cliente. Así compruebo la imagen por su efecto, viendo si éste afirma la imagen o si aún se requieren otros pasos más. Lins, es decir, también compruebas tu imagen interior. Ellinger, sí, siempre, en cada caso. Por tanto, nadie tiene que creer simplemente lo que digo o hago. Sin embargo, no le dejo la iniciativa al cliente, ya que no encontraría la solución por sí solo. Si supiera hacerlo, no necesitaría acudir a mí. Una vez encontrada la imagen de la solución, le pido al cliente que ocupe su lugar en la constelación tomando la posición que su representante tenía. De esta manera tiene la posibilidad de comprobar por sus propias reacciones si la solución es la correcta para él. Ir hasta el límite. Lins, muchas veces, partiendo de la imagen de la solución, le haces ver al cliente consecuencias aparentemente muy duras. Ellinger, enfrento a la persona con las máximas consecuencias de aquello que en su familia ocurre, por ejemplo, que morirá un hijo si él abandona a la familia. Y también lo enfrento con los pasos necesarios para llegar a una solución, por ejemplo, que debe inclinarse profundamente ante su padre y honrarlo. O, quizás, que tiene que salir de la familia, también eso puede ser una consecuencia en algunos casos. Lins, ¿qué significa eso en concreto? Ellinger, que la persona en cuestión renuncie a sus exigencias. Por ejemplo, una madre que dio a su hijo ya no tiene ningún derecho sobre él. En un caso así, tiene que marcharse y dejar al hijo con el padre. Estas son intervenciones terapéuticas de gran trascendencia. Asumir la responsabilidad de dar un paso así requiere mucho valor. Pero solo al confrontar a la persona con todas las consecuencias de su comportamiento y con las condiciones para arribar a una solución, la decisión se hace inevitable y posible. En este contexto me acuerdo de otro de mis maestros. Este ir hasta el límite fue algo que Frank Farrelly presentó de manera muy patente en su terapia provocativa. Él me indicó un camino, y me acuerdo de él con gratitud. Te sigo. Detrás del deseo del padre, o de la madre, de desaparecer, deseo que el hijo pretende evitar con la frase de mejor que sea yo que tú. Por parte de los padres frecuentemente se halla otra frase que ellos pronuncian como hijos hacia sus propios padres o hermanos, cuando estos murieron pronto o estuvieron seriamente enfermos o disminuidos. La frase es esta: te sigo, o, más concretamente, te sigo en tu enfermedad, o, te sigo en la muerte. Así, pues, la primera frase que obra en la familia es, te sigo. También en este caso se trata de la frase de un niño, pero más tarde, cuando estos niños ya se hayan convertido en padres ellos mismos, sus hijos, a su vez, evitan que la cumplan,
diciendo, mejor que sea yo que tú, aún viviré un poco, donde aparece la frase de te sigo como trasfondo de enfermedades graves, de accidentes o de intentos de suicidio, la solución que ayuda y que sana sería también que el hijo le diga y le prometa a la persona amada, con toda la fuerza del amor que le mueve, querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana o quien sea, te sigo. También aquí es importante que la frase se repita todas las veces necesarias hasta que la persona amada sea vista como una persona real y, a pesar de todo el amor, pueda ser percibida y reconocida como separada del propio yo. Así, el hijo se da cuenta de que su amor no supera la frontera que lo separa de la persona amada que ha muerto, y de que tiene que detenerse ante estos límites. También aquí, la frase obliga a reconocer tanto el propio amor del hijo como el amor de la persona amada, y a comprender que ésta puede llevar y cumplir su destino con más facilidad cuando no le sigue nadie. Sobre todo, no su propio hijo. Así, pues, el hijo puede decirle también una segunda frase a la persona amada que murió, la frase principal que le libera y le redime de la obligación de imitar su suerte fatal, querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana o quien sea, tú estás muerto yo aún viviré un poco, después moriré también. Cuando el hijo ve que uno de sus padres quiere seguir a alguien de su propia familia de origen en la enfermedad o en la muerte, tiene que decirle, querido padre, querida madre, aunque tú te vayas, yo me quedo, o, aunque te vayas, te recuerdo con cariño, y siempre seguirás siendo mi padre mi madre, o, cuando uno de los padres se suicidó, respeto tu decisión y tu destino. Siempre seguirás siendo mi padre mi madre, y yo siempre seguiré siendo tu hijo, la fe que lleva a la enfermedad. Ambas frases, mejor que sea yo que tú y te sigo, se dicen y se cumplen con la conciencia tranquila y con la convicción de ser inocente. Al mismo tiempo, se corresponden con el mensaje y el ejemplo cristianos, por ejemplo, con las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, y también se corresponden con la exhortación a sus discípulos para que lo siguiesen en el camino de la cruz hasta la muerte. La doctrina cristiana de la redención a través del sufrimiento y de la muerte, y el ejemplo de santos y héroes cristianos afirman la convicción y la esperanza del niño de poder tomar sobre sí la enfermedad, la desgracia y la muerte en lugar de otros. Asimismo, afirman la idea de que, pagándole a Dios y al destino con su propio sufrimiento y con su propia enfermedad, podría librar a otros de su sufrimiento y de su enfermedad, o salvarlos de su muerte muriendo él mismo. Y si en la tierra no lograra su salvación, nuevamente podría encontrar a las personas amadas que la muerte le arrebató, perdiendo como ellos la vida y volviendo a encontrarla, según cree, a través de la muerte. El amor que sana. Cuando se dan estas circunstancias, la sanación y la salvación se hallan más allá de la mera intervención médica o terapéutica. Exigen una realización religiosa, una conversión a algo más grande, que supera todo pensar y desear mágicos y los despoja de su poder. Este algo más grande sería a diferencia de la promesa engañosa del cielo la tierra. ¿Quién afirma la tierra? Con ello afirma tanto su plenitud como su principio y su final. A veces, el médico u otra persona que acompaña a la persona afectada puede preparar y apoyar esta realización. Esta, sin embargo, no está a su disposición ni responde a ningún método, como si de una relación de causa y efecto se tratara. Cuando se logra, se pide lo último y se experimenta como una gracia. Como ejemplo de esta conversión a algo más grande presento otra vez una historia que ya aparece, en otro contexto similar y bajo el título de la fe mayor. Su tema, sin embargo, me parece esencial para la comprensión de las ideas expuestas. La enfermedad como expiación. Otra dinámica que conduce a enfermedades y al suicidio, a accidentes y a la muerte, es el deseo de expiar una culpa. A veces, se concibe como culpa lo que sobrevino de forma imprevista o lo que se sustrajo a toda influencia humana, por ejemplo, un aborto, o la enfermedad, la minusvalía o la muerte temprana de un hijo. En estos casos es de gran ayuda mirar a los muertos con amor, encarar el dolor y dejar en paz lo que ya esté pasado. Asimismo, cuando el destino de una persona encierra incidentes que a otros les causaron algún daño, mientras que para él resultaron ser ventajosos, o incluso les debe su salvación o su vida, también estos hechos se viven como una culpa, por ejemplo, si la madre de un niño muere en el parto. Pero también existe la culpa real, responsabilidad personal de una persona, por ejemplo, cuando alguien abortó o dio a su hijo en adopción sin que hubiera ninguna necesidad auténtica, o si, sin escrúpulos, exigió o hizo algo grave a otra persona. Frecuentemente se pretende reparar la culpa personal, o la que forma parte de un destino,
A través de la expiación, pagando el daño hecho, dañándose a sí mismo, saldando la culpa a través de la expiación y, según se cree, compensándola de esta manera. También estos procesos, por muy perjudiciales que sean para todos los implicados, son fomentados por enseñanzas y ejemplos religiosos, por ejemplo, la fe en el sufrimiento y la muerte redentores, y la fe en la purificación del pecado y de la culpa a través del autocastigo o del sufrimiento sobrevenido desde fuera. La compensación a través de la expiación causa un doble sufrimiento. La expiación sacia nuestra necesidad de compensación. Pero si la compensación se busca a través de enfermedades, de accidentes o de la muerte, ¿qué se logra realmente? En lugar de un perjudicado hay dos, y en lugar de un muerto aún hay otro más. Aún peor, para las víctimas de la culpa, la expiación significa un doble daño y una doble desgracia, puesto que su desgracia nutre otra desgracia, su daño aún causa más daño, y su muerte aún trae la muerte a otras personas. Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto más, la expiación es fácil. Ocurre en el caso del pensar y el actuar mágicos en que la salvación de otros únicamente se gana a través de la propia desgracia, pues se supone que el propio sufrimiento bastaría para redimir al otro lo mismo que en el de la expiación, se cree que basta con sufrir o morir, sin tener en cuenta la relación con el otro, sin sentir el dolor por su desgracia teniéndolo presente como persona, y sin que, después, con su asentimiento y con su bendición, haya que hacer algo por los demás. Por tanto, también en la expiación se intenta pagar una deuda devolviendo exactamente lo mismo. También aquí, el actuar se sustituye por el sufrir, la vida, por la muerte, y la culpa, por la expiación, de manera que también aquí bastan el sufrimiento y la muerte sin actuar ni esforzarse. Y así como la desgracia, el sufrimiento y la muerte aumentan cuando frases como mejor que sea yo que tú y te sigo se han realizado, también lo hacen cuando se realiza la expiación. Un hijo, cuya madre murió al darle la vida a él, siempre se sentirá en deuda, ya que ella pagó su vida con su propia muerte. Ahora bien, si el hijo expía dicha muerte haciéndose sufrir a sí mismo, es decir, si se niega a tomar su vida al precio de la vida de su madre, o si, como expiación, incluso se suicida, la desgracia resulta doblemente grave para la madre. Así, el hijo no toma el obsequio de la vida que ella le dio, ni respeta su amor ni su voluntad de dárselo todo. Su muerte, por tanto, habrá sido en vano, aún más, en vez de dar vida y felicidad, produciría más desgracia, y en lugar de un muerto habría dos. Sí. Pretendemos ayudar a un hijo en esta situación, debemos tener en cuenta que en su interior siente tanto el deseo de expiación como el que se expresa por medio de las frases mejor que sea yo que tú y te sigo. Así, pues, únicamente podemos influir positivamente sobre el deseo nefasto de expiación si logramos también encontrar una solución positiva al deseo manifestado en esas frases. La compensación a través del tomar y de los actos de reconciliación. ¿Cuál sería, pues, una solución para este hijo, adecuada para él y para su madre? El hijo tendría que decir, querida mamá, ya que pagaste un precio tan alto por mi vida, que no haya sido en vano, le sacaré provecho, en tu memoria y en tu honor. En consecuencia, el hijo tiene que actuar en vez de sufrir, dar frutos en vez de fracasar, y vivir en vez de morir. De esta manera, su unión con la madre será muy diferente que si pretende seguirla en la desgracia y en la muerte. Pereciendo en una unión simbiótica con la madre, su vínculo es tan solo ciego y despersonalizado. En cambio, si realiza algo que fomente la vida, en memoria de su madre y de su muerte, si toma su vida haciendo que también otros participen en ella, su unión con la madre es totalmente distinta, se encuentra delante de ella mirándola con amor. Si toma su vida de esta manera, conduciéndola a su plenitud, el hijo tiene presente a su madre y la lleva en su corazón. Así, de la madre al hijo fluyen la bendición y la fuerza, porque por amor a ella convierte su vida en algo especial. A diferencia de la compensación procurada a través de la expiación, que no es más que una compensación a través de la fatalidad, del daño y de la muerte, esta sería la compensación positiva. Sin embargo, a diferencia de la compensación a través de la expiación, que resulta fácil y perjudicial, que toma sin llegar a la reconciliación, la compensación positiva es más difícil de alcanzar. Pero ella aporta la bendición, permitiendo que la madre se reconcilie con su destino, y el hijo con el suyo. Ya que lo positivo que realiza el hijo en memoria de su madre se logra a través de ella, a través de su hijo, la madre participa en ello. Ella sigue viviendo y actuando en los actos de su hijo. A diferencia de la compensación mágica, esta sería la compensación que corresponde a la tierra.
Se basa en la comprensión de que nuestra vida es única, que, al pasar, hace sitio a la vida futura y que, aunque ya haya pasado, nutre la vida presente. La expiación sustituye la relación. Mediante la expiación evitamos encarar la relación, ya que a través de la expiación tratamos la culpa como un asunto en el que se paga el daño con algo que nos cuesta. Pero ¿qué puede conseguir esta expiación cuando he cometido una injusticia con una persona, llevándola a la desgracia y causándole daños irreparables? Solo puedo procurar mi propia descarga a través de la expiación dañándome a mí mismo y perdiendo de vista al otro. Puesto que si centro mi atención en el otro, tengo que reconocer que con mi expiación pretendo borrar algo que no puede desaparecer. Lo mismo se aplica a la culpa como responsabilidad personal. Frecuentemente, una madre pretende expiar un aborto o la pérdida de un hijo por otras razones, contrayendo una enfermedad mortal, o abandonando la relación con el marido y el padre del niño, o renunciando a relaciones posteriores. También la expiación de una culpa personal se realiza de manera inconsciente, incluso a pesar de su negación o de su explicación en un nivel consciente. A veces, aparte de la necesidad de expiación, las madres desarrollan el deseo de seguir al hijo muerto, de la misma manera que un hijo desea seguir a su madre muerta. Pero según podemos suponer también un hijo que murió por culpa de la madre le dice, mejor que sea yo que tú. Así, pues, si la madre, para expiar su culpa, cae enferma o muere, la muerte del hijo que ella ha ofrecido habrá sido en vano. También en la culpa personal la solución consiste en sustituir la expiación por actos de reconciliación. Esto se logra mirando a los ojos a la persona a la que se trató injustamente o a la que se causó un daño grave. Así, por ejemplo, la madre debe mirar al hijo abortado, o no reconocido, o abandonado, hasta que aparezca ante ella como una persona real, y decirle, lo siento, o ahora te doy un lugar en mi corazón, lo repararé hasta donde aún pueda hacerlo. Quiero que participes en lo bueno que hago en tu memoria, pensando en ti. Así, la culpa no sería en vano, ya que lo bueno que la madre o quien quiera que sea realiza en memoria de este hijo, teniéndolo presente, se realiza con el hijo y a través de él. Este tiene parte en los actos de la madre y, durante un tiempo, permanece unido a ella. En la tierra, la culpa pasa. Y aún otro aspecto merece especial atención en el tema de la culpa, esta pasa, y debe tener la posibilidad de pasar. Solo ante el cielo existe la culpa eterna, en la tierra es efímera y, como todo en la tierra, realmente pasa al cabo de un tiempo. La enfermedad como expiación realizada en lugar de otra persona frecuentemente, la culpa y la expiación son asumidas en lugar de otros miembros de la familia o de la red familiar. Así, también con relación a la culpa o a la expiación, un hijo o un cónyuge dicen, mejor que sea yo que tú, tomando sobre sí la culpa y sus consecuencias si otros se niegan a hacerlo. En un grupo, una madre contó que se había negado a acoger en su casa a su madre anciana y la había llevado a una residencia. La misma semana, una de sus hijas desarrolló una anorexia, empezó a ponerse de negro y a visitar una residencia geriátrica para cuidar a personas ancianas 2 veces a la semana. Pero nadie, ni siquiera la hija, se había percatado de la relación entre ambos hechos. La enfermedad como consecuencia de la negación de tomar a los padres. Otra actitud que conduce a enfermedades graves es la negación del hijo de tomar a sus padres con amor y de honrarlos como sus padres. Tales hijos se elevan sobre la tierra porque ante un cielo u otra instancia superior se consideran mejores y elegidos. Así, por ejemplo, existen casos de enfermos de cáncer que prefieren morir antes que inclinarse ante su madre o su padre. Honrar a los padres significa honrar la tierra. Quien cree en el cielo, quizás cree que con su ayuda podría elevarse sobre la tierra y sobre sus padres. Honrar a los padres, sin embargo, significa honrar la tierra. Honrar a los padres significa tomarlos tales como son, y honrar la tierra significa tomarla y amarla tal como es, con la vida y la muerte, con la salud y la enfermedad, con el principio y el final. Esta, sin embargo, es la realización auténticamente religiosa, que antes se llamaba entrega y adoración. La experimentamos como último desprendimiento. Que da todo y toma todo, y que toma todo y da todo, con amor. Constelación, la madre sigue a su hija disminuida en la muerte. Mi madre murió hace 4 años en una excursión de montañismo con mi padre. ¿Ellinger fue un accidente? Un accidente en la montaña. Bruno se resbaló. Algo más tarde y con eso tiene que ver todo esto, supe por mi padre lo que, en el fondo, tendría que haber sabido desde hacía tiempo, es decir, que desde hacía mucho tiempo tenía una relación con otra mujer que, en aquel entonces, trabajaba en la misma empresa. Ellinger no debía contártelo.
Esas cosas no les interesan a los hijos. Eso pertenece al nivel superior de un sistema, al nivel antepuesto de los padres. Los miembros del nivel pospuesto, es decir, los hijos, no deben saber nada de eso, nada que forme parte de los secretos de los padres. Por tanto, en terapia guardo los secretos de los padres. De todos modos, esta información no tiene ninguna importancia para ti. ¿Alguien de tu familia murió antes que tu madre? Bruno, mi hermana murió antes que mi madre. Ellinger, ¿qué edad tenía? Bruno, 18 años, yo tengo 2 años más. Mi hermana era mongólica. Ellinger, mongólica. Esta sí que es una información importante. Cuando hay un hijo disminuido en una familia, los hermanos sanos se sienten aventajados, pero sin merecérselo. Ellos no hicieron nada para tener la ventaja, al igual que los otros sufren la desventaja sin ninguna culpa. Frecuentemente, los sanos posteriormente se limitan porque, a la vista de un hermano disminuido, no se atreven a tomar su vida como lo que es, su vida. Por tanto, sería aquí donde primeramente habría que buscar lo que te mueve. Al grupo veis. Cuando profundizamos en este contexto, no hay nadie malo. Es un destino. Aquí actúan fuerzas que van más allá de la inocencia y de la culpa. Por tanto, no buscamos culpables, sino que miramos a estas fuerzas, buscando la solución que esté en sintonía con ellas. A Bruno, hubo otros sucesos importantes en tu familia. ¿Cuántos hermanos erais? Bruno, solo nosotros 2. Ellinger, solo vosotros 2. Así, aún es más intenso. ¿Alguno de tus padres estuvo casado anteriormente o tuvo una relación estable? Bruno, no. Ellinger, ¿se han reprochado tus padres el hecho de que tu hermana fuese disminuida? ¿Acaso el uno le reprochaba al otro alguna culpa? Bruno, mi madre era bastante mayor. Ellinger, ¿qué edad tenía? Bruno, 40. Ellinger, 40. ¿Hubo algún reproche por parte de tu padre o de tu madre por este motivo? ¿Cuál es tu impresión? Bruno, por parte de mi padre, no. Pero creo que mi madre se sentía culpable y buscaba una causa. Ellinger, eso basta. Ahora configuraremos tu familia de origen, es decir, solo tu padre, tu madre, tú y tu hermana. Ellinger, quisiera advertir algo importante, primero. Cuando uno se ofrece como representante para una de estas constelaciones familiares, es un servicio que se le presta a aquel que configura su sistema. Por amor a él lo hiciste, aunque fuera fatigoso. Lo segundo es que en cuanto te encuentras ahí, percibes sentimientos ajenos. Por tanto, no debes referir a ti mismo aquello que sientes durante la constelación. Eso es sumamente importante. Así, no. Debes decir, si acabo de sentir todo eso, ¿qué relación tienen estos sentimientos conmigo mismo? De lo contrario, todo se trastorna. Por tanto, después de una constelación tienes que salir enteramente de aquel sistema y volver al tuyo propio. Para volver sobre lo último, ¿qué fue lo fatigoso? ¿Cuando se inclinó ante ti? ¿Representante del padre? Sí, creo que sí. Ellinger, me permito dar una interpretación de por qué te resultó tan duro. A veces es difícil aceptar la reverencia que a uno le corresponde. Por ejemplo, si en ese papel de padre te hubieras acercado al hijo para levantarlo cuando él se inclinó ante ti, habría sido un corte. Habría sido demasiado pronto para él. Tienes que permitirle que te honre, ya que solo entonces el amor entre vosotros dos puede volver a fluir. A Bruno, por sus sentimientos, deduciría que tu padre difícilmente podría aceptar la reverencia, ¿verdad? Bruno asiente con la cabeza. Ellinger, lo sintió. Identificación heterosexual en el amor homosexual y en la psicosis. Ellinger, al grupo hace poco, Gunther Weber y yo dimos un curso al que invitamos a 25 pacientes psicóticos, cada uno con su médico o terapeuta y con sus padres. Queríamos averiguar cuál era la dinámica familiar en la psicosis. Teníamos la hipótesis de que los psicóticos quizás estarían identificados con 2 personas diferentes a la vez, pero la práctica desbarató rápidamente esta idea. Pronto vimos que casi todos los pacientes psicóticos estaban identificados con personas del otro sexo. Así, por ejemplo, en el caso de un matrimonio cuya hija estaba en una clínica psiquiátrica, la constelación mostró claramente que esa hija estaba identificada con el hermano gemelo del padre, que había muerto. Por eso se volvió loca. Si en la familia de Daniel hubiera habido otra niña más, esta habría representado a la hermana muerta, así, no hubiera tenido que hacerlo un hermano. Pero solo hubo hijos varones. Por eso, uno de ellos tuvo que representar a la hermana muerta. La pregunta es cómo se maneja esto. No se sabe con certeza si aún es posible cambiar algo. Esta es la experiencia. Ya que también en una relación homosexual se crea un vínculo que, más tarde, resulta difícil de disolver.
Si puede ser disuelto, es algo muy especial. Quien, por su situación familiar, ha sido llevado a la homosexualidad, tiene un destino especial, y tiene que asumirlo como su destino. A Daniel, una posibilidad para ti sería también que durante un año le enseñaras a tu hermana muerta las cosas bellas del mundo, con amor. Lo curioso es que el amor rompe la identificación. En la identificación soy como la persona que represento, esta no aparece como persona real ante mis ojos. Por tanto, tampoco puedo amar a la persona con la que estoy identificado. En cuanto la quiero, la veo enfrente de mí o a mi lado. Entonces estoy tanto unido a ella como también separado de ella, y la identificación se disuelve y se anula. Confía en que tu hermana hará algo bueno por ti. Al grupo aún hay más preguntas al respecto. Una participante: acabas de decir que en la homosexualidad el hijo siempre está identificado con una persona del otro sexo. Primero, se trata de una afirmación general sobre este tema, ya que esto abre una dimensión totalmente nueva en la discusión acerca de la homosexualidad, y segundo, ¿qué ocurre en el caso de la transexualidad? Ellinger: la transexualidad siempre es homosexualidad. En esto no hay diferencia. Es una forma extrema. Sin embargo, la homosexualidad no siempre se basa en una identificación heterosexual. También aparece la homosexualidad cuando alguien solo tiene que representar a una persona expulsada. Para el hombre, también puede ser un hombre. La homosexualidad se experimenta como una marginación. Por tanto, es posible que un homosexual solo represente a una persona marginada sin que esto implique una identificación con el otro sexo. Sin embargo, esta forma de homosexualidad no parece tan abrumadora como cuando la persona tiene que identificarse con una persona del otro sexo. ¿He respondido a tu pregunta? Otra participante: aún no está respondida la pregunta. Si esto fuera la única causa de la homosexualidad, ¿cómo se explicaría el hecho de que otras sociedades la traten de una manera completamente distinta? Por ejemplo, los antiguos griegos, para quienes la homosexualidad era simplemente algo normal. Ellinger: me cuido mucho de hablar de cosas que no veo. Esto lo puedo ver, y hasta donde pueda verlo, lo digo, pero como afirmación general me parece demasiado arriesgada. Simplemente lo presento como un impulso. Así permite aliviar la suerte de alguna que otra persona homosexual, dándole la posibilidad de verse a sí mismo desde otra perspectiva. Si se puede dar un cambio es otra pregunta. Otra participante: ¿cómo te explicas la bisexualidad? Ellinger: es homosexualidad. La despedida. Ellinger: sintonizo con un movimiento que vuelve a unir lo separado, pero de modo que primero se encuentre lo que separa y también lo que une. Lo más importante que descubrí de lo que separa y lo que une fue que, tanto en la familia como en la red familiar, cada miembro tiene el mismo derecho a la pertenencia independientemente de si aún vive o ya está muerto. Es decir, el alma misma, a través de sus reacciones ante la negación o el reconocimiento de este derecho, demuestra que se trata de un derecho fundamental, reconocido por todos en la profundidad del alma. Por tanto, siempre que un miembro de la familia o de la red familiar es excluido, apartado u olvidado, la familia o la red familiar reacciona como si se tratara de una injusticia grave que reclamara la expiación. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de una persona que por razones morales es considerada indigna de pertenecer a la familia, o cuando alguien ocupa el lugar de un miembro de la familia como si pudiera desplazarlo, o cuando ya no se quiere saber nada de un miembro de la red familiar porque su suerte causa temor, o aun cuando tan solo se le olvida, por ejemplo, en el caso de un hijo que murió al nacer. El alma no tolera que nadie sea considerado más grande o más pequeño, mejor o peor. Únicamente los asesinos pueden y deben ser excluidos, es decir, los demás miembros de la familia los despiden de sus corazones con amor. La injusticia de la exclusión se expía en la familia nuclear y en la red familiar por medio de otro miembro del sistema, que, muchas veces sin darse cuenta, personalmente, es llevado a representar a la persona excluida o olvidada y a reproducir sus sentimientos y su suerte. Esta es la causa más importante de las implicaciones sistémicas y de los problemas resultantes tanto para el implicado como para su familia. El derecho fundamental a la pertenencia, por tanto, no es una exigencia impuesta desde fuera, sino que en lo profundo de nuestra alma. Actuamos como si de una ley predeterminada se tratara, por mucho que pensemos o hagamos en la superficie para justificarnos. En las familias rige la ley de la igualdad de todos sus miembros. Cada uno, por así decirlo, está al servicio de la familia, y ninguno es prescindible o puede ser olvidado. Los problemas más graves que como terapeuta me encuentro tienen su origen en el incumplimiento de la ley de la igualdad. Por tanto,
Como terapeuta procuro que la persona excluida aparezca nuevamente ante los ojos de los demás, y, una vez reconocido e integrado este miembro del sistema, vuelve la paz y los implicados se encuentran libres. En este reconocimiento mutuo de la igualdad vuelven a encontrarse aquellas personas que antes quizás estaban separadas, marido y mujer, padres e hijos, sanos y enfermos, los que vinieron y los que se marcharon, los vivos y los muertos. Como terapeuta me encuentro profundamente comprometido al servicio de la reconciliación. Fin del libro Órdenes del amor de Bert Hellinger.